En este 2 de abril, el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, como lo venimos contando, en un poquito de historia que hicimos hoy y también en lo que está sucediendo durante la jornada de hoy. Y sobre eso trae toda la información, incluso entrevistas. Camila Ansaldo, porque ¿de dónde venís, Cami? Vengo de Plaza San Martín, justamente donde se llevó a cabo este acto oficial a 43 años de la Guerra de Malvinas, donde se montó un operativo de seguridad bastante amplio, lo mencionábamos recién, en comparación a los años anteriores, con dobles vallados en algunas de las inmediaciones de la plaza, cortando una parte también de la Avenida del Libertador, que está allí, eso para que puedan llegar los autos oficiales que trasladaban a los funcionarios de la nación. Y hubo bastante enojo por bastantes de los veteranos de Malvinas y de otras guerras en las que tuvo participación la República Argentina, porque para poder ingresar del otro lado de las vallas había una lista donde uno había que acreditarse previamente. Pero muchos de los veteranos llegaban con su DNI y con la acreditación de que justamente son veteranos de guerra y no los dejaban pasar. Les decían que tenían que hablar con una persona que de repente los hacía ir del otro lado de la plaza, después volver al lugar donde estaban. Muchos ingresaron, pero muchos no, quedaron del otro lado de la valla, por lo que había mucho enojo. Mirá, sabés que para apuntar, eso no es usual. Cuando yo fui, o sea, eso es abierto, en general. Claro. El acto es verdad que ahora estaba el presidente, pero el acto suele ser absolutamente abierto y de hecho es un día justamente por los veteranos, así que sí, el punto que estás haciendo es bien llamativo del momento. Sí, la verdad es que sí, y este enojo que también tenía mucha tristeza, porque habían algunos veteranos que decían justamente hoy es el día del veterano, de los caídos en Malvinas, pero no entiendo para quién es este acto si no nos están dejando pasar a nosotros que estuvimos allí y que somos protagonistas de esta situación, tanto de excombatientes de Malvinas como de otros conflictos bélicos, como por ejemplo el canal de Beagle, que es una disputa territorial existente entre la República Argentina y Chile sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal, que llegó a un momento culmine en el año 1978 y estuvimos hablando con algunos de ellos que también en medio de estos problemas para poder ingresar, lo que nos contaban es que nunca fueron reconocidos como excombatientes y que reclaman por eso desde 1978 y solo algunos pudieron ingresar. Ellos estaban obviamente formados como suelen hacer los distintos ejércitos y se iban trasladando por la plaza, pero algunos no los dejaban ingresar, entonces la mayoría se quedaron del lado de afuera. En cuanto a la gente que se acercó al lugar, como no hubo información oficial, la convocatoria se dio simplemente por personas que estaban cerca de allí o que eran familiares de algunos de los veteranos, entonces sabían que se iba a llevar a cabo, pero no había mucha información previamente. Quienes estuvieron allí presentes fueron funcionarios del gobierno. Claro, el presidente Javier Milei, quien llegó junto a su hermana, a la secretaria de la presidencia, Karina Milei, pero la primera en llegar fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo allí presente por varios minutos esperando la llegada de los otros funcionarios, luego le siguió el vocero presidencial y flamante candidato a legislador porteño Manuel Adorni, llegó Luis Petri, el ministro de Defensa, también estuvo el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, quien a la espera de la llegada del presidente, porque todos los funcionarios estuvieron allí esperando que él llegue para poder hacer el ingreso oficial, fue el único Macri que se acercó a hablar con la prensa. De hecho, había algunos chistes entre algunos colegas diciendo se quiere ir de ese lugar, no haciendo referencia a la disputa que existe entre el PRO y la Libertad Avanza y por eso se acerca a hablar con nosotros, porque los demás directamente saludaban de lejos, pero ni se acercaron. Claro, hay que decir que, claro, son dos partidos políticos distintos y que como lo venimos relatando aquí, Cami, con Juan también, por supuesto,
justo fue el cierre además de listas de listas en la ciudad de Buenos Aires, y fueron al final todos disgregados. Exactamente, por eso, bueno, él se acercó, dio unas palabras acerca del 2 de abril, de este día de veteranos y caídos en Malvinas. También hizo referencia a algunas cuestiones políticas que vamos a repasar luego, pero primero seguimos mencionando lo que ocurrió en el acto oficial en el cenotafio de Plaza San Martín, donde el presidente, al arribar, pasó por este pasillo que se genera con oficiales de las fuerzas de seguridad, se hizo un minuto de silencio, se entonó el himno nacional argentino y luego comenzó con su discurso, que fue fiel a su estilo, ¿no? El presidente, con críticas hacia gestiones anteriores, hizo algunas referencias como que creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano, por ejemplo. También hizo críticas como que soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuarta, dijo. Volvió a hacer críticas a los artistas, como ha hecho en otras oportunidades, con algunos cantantes como Lali Espósito, María Becerra, quien las acusa de llevarse dinero del Estado, ¿no? Bueno, volvió a hacer referencia a eso en este 2 de abril. La verdad es que el sonido era muy malo. En las inmediaciones se escuchaba muy bajo y muy mal, como si no se modulara, entonces era difícil como comprender qué era lo que se estaba diciendo, al menos donde estaba el sector de la prensa y de la gente también que se acercaba allí. Es decir, habrá escuchado bien las personas que estaban cerca del presidente, pero no quienes se encontraban a algunos metros de distancia. Yeah. Y lo que sí generó, en un momento que se logró escuchar y se preguntaban, como acaba de decir lo que creemos que acaba de decir, fue en el momento en el que habló de los isleños, a quienes tildó de malvinenses, y dijo que desea que elijan votarlo y ser argentinos, a partir de construir una Argentina que sea potencia. Eso sí generó algunas repercusiones entre la gente allí presente, porque cuando se habla de la soberanía se habla justamente que son argentinas las Islas Malvinas y que no hay que llegar a esa situación de que ellos se elijan, sino que ya serían argentinos. Claro, ¿no? Claro. Lo contábamos aquí al inicio del programa. Claro, es un tema muy sensible, incluso que lo llamen malvinenses, sí, realmente, porque las Malvinas y ese nombre es el nombre argentino, ¿no? Por eso decimos las Malvinas son argentinas, así que es muy particular realmente, y seguramente, de hecho, están todos los portales argentinos en este momento. Me quiero imaginar que seguramente en muchos internacionales, en términos de la noticia, va a traer seguramente algunas repercusiones más. Y fue una de las frases que más quedó de este discurso, que fue muy corto, sobre todo, ¿no?, entre los veteranos, sí, y las familias, ¿no? Además. Sí, exactamente. Y hablando de veteranos, tenemos testimonios de algunos de ellos que estuvieron allí presentes. Vamos a escuchar la palabra de uno de ellos que hablaba lo que para él significa cada 2 de abril. El 2 de abril me tocó desembarcar con el capitán Giaquino. Y fue el orgullo más grande que tuve de estar durante todo el conflicto. Por nuestros caídos, porque la llama que alimentamos nosotros no se tiene que apagar, para que los que vienen atrás nuestro puedan seguir teniendo la llama bien clara y bien alta. Bueno, ahí sí escuchábamos la palabra de uno de los veteranos que se quedó del lado de afuera, justamente a lo que esto hacíamos mención de las vallas de este acto oficial que encabezó el presidente Javier Milei. Tiene el sonido atrás del desfile, sí, de la orquesta militar, ¿no? Que se está escuchando. Sí, que cuando Estoy diciendo mal seguramente el término técnico. Pero entendemos a lo que te referís, y justamente cuando se estaban retirando es que empezaron, como siempre, hacer esa música, y ahí fue en los momentos donde más gente se acercó también, porque había personas quizás en las inmediaciones que no sabía muy bien qué estaba pasando, y cuando empezaron a escuchar esta música tan representativa, claro, bueno, allí se acercaron entonces, porque claro está que cuando terminó el acto oficial, cuando se retiró el presidente de la nación, se quedaron muchos de los veteranos allí en la plaza, generando su propio homenaje. Entraron, de hecho, al cenotafio de la Plaza San Martín para poder hacer ellos su propio homenaje, más allá del encabezado por el presidente Milei, que además, otra de las cuestiones que menciona en su discurso es un ascenso para
para los soldados que fueron reservistas en Malvinas, sí, ¿no? Que bueno, es algo que también después tendremos que hablarlo con ellos. La verdad es que cuando le preguntábamos acerca del acto, del discurso del presidente, lo que nos decían es que no les interesaba, la verdad, al menos con los que hablamos nosotros, decían, nosotros estamos acá por otra cosa, como cada 2 de abril, no importa quién gobierne, siempre vamos a estar. Y de hecho también sobre esto hacía referencia otro excombatiente que nos contaba lo siguiente. Y recuerdo a mis compañeros caídos, grita de ellos, y nosotros vamos a seguir adelante. Me dijo mi camarada, esta llama no se va a apagar jamás. Hemos peleado por nuestra patria y nuestra bandera, hemos peleado por todos los argentinos acá, grandes, chicos, adultos, incapacitados, por todos peleamos. Y hoy tengo el orgullo de estar acá y soy feliz de estar acá. Mi nombre es Eduardo Benítez, soy combatiente de la Fuerza Aérea y bueno, estamos viendo el otro de abril si Dios quiere. Bueno, ahí escuchábamos este excombatiente que estaba muy emocionado. Sí, se nota en la voz muy emocionado. Que siempre pasa eso, cuando uno habla, no importa, obviamente el 2 de abril es una fecha muy significativa, pero siempre que se hace referencia a todo lo que ocurrió en las Islas Malvinas, genera esta angustia, esta emoción también, y es lo que él decía, es por los caídos, por los que no están, que vamos a seguir estando, y por cada uno de los argentinos, además de estar feliz, como siempre, de portar el traje, el oficial que cada uno no tenía, dependiendo de las fuerzas a las cuales representaba. Así que de esta fue una simple representación de muchos de los veteranos que coincidían en este sentir, que para ellos siempre es un orgullo, al igual que para todas las personas que estaban allí y que obviamente acompañan desde distintos lugares de la República Argentina. Como mencionábamos ahora, en instantes nada más, ya está comenzando en estos momentos el acto en Ushuaia, ¿no? Claro. Donde allí se encuentra la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Y obviamente que la política no le escapa absolutamente a ningún momento, sobre todo me refiero a la política partidaria, ¿no? Claro. Porque en este caso en particular, como mencionábamos, estuvieron presentes funcionarios del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, y Jorge Macri, cuando se acercó a hablar con la prensa, le preguntamos qué era lo que estaba pasando en esta relación de tira y afloje entre el espacio del PRO, liderado por Mauricio Macri, con La Libertad Avanza, donde, si bien hasta ahora parecía que podían llegar a volver a trabajar en conjunto, cada vez dejan en evidencia mayores diferencias entre ambos espacios, y Jorge Macri nos respondía a lo siguiente. Recién hablábamos con la ministra Bullrich, ayer hubo una reunión importante con el tema del traspaso del sistema penitenciario. Hay una competencia electoral, pero no hay que ser tan dramáticos. Cada 2 años hay elecciones, así que yo los vivo con mucho entusiasmo. Me parece que la elección saca lo mejor a cada uno. Están las propuestas, yo quiero tener legisladores para seguir haciendo cosas en la ciudad, y de eso se trata, que cada uno pueda obtener la mayor cantidad de legisladores. ¿Molestó esta foto en la sede de Uspallata, de gobierno porteño, con la motosierra de Adorni y de Pilar Ramírez? No, es campaña. Es campaña. Está bien, cada uno hace la campaña que cree. Yo creo que en la ciudad hace falta eventualmente bisturí, no campaña. Hay que tener mucho cuidado, hay un Estado presente. El año pasado hicimos un ajuste muy importante a la política que nos permitió, en un año que cayó 11% la recaudación, sostener inversiones. Así que yo el gasto de la política lo estoy recortando igual. La Nación da a entender lo contrario, como que Ciudad no quiere hacer el gasto. Es su punto de vista. Allí Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, en un trabajo de Cami, que estuvo allí, que es ella misma la que estuvo capturando este testimonio y que habló con el señor Jorge Macri, y que bueno, está aquí contándonos y haciéndonos la crónica. Sí, así se acercó a hablar. Hemos llamado a todos los funcionarios que estaban allí presentes, pero bueno, Jorge Macri fue el único que se acercó. Vos le dijiste, Milei, acércate. Sí, Javier, Karina, Manuel. Adorni saludó. Adorni se paró un segundo, sonrió a los periodistas, saludó cuando le dijimos si se podía acercar. Además trabaja de eso, ¿no? Claro, vocero, dijo, no, hoy no, los veo todos los días, dijo, claro, en referencia a que él todos los días hace, bueno, ahora ya no todos los días, pero generalmente hace habitualmente la conferencia de prensa desde Casa Rosada, entonces sonrió, saludó y se fue, pero el resto de los ministros directamente se subió a su auto oficial. Bien. Y se alejó. Quien sí se acercó también es la diputada Juliana Santillán,
diputada por La Libertad Avanza, pero que además es hija de un excombatiente como suboficial mayor de la Armada Argentina, que peleó en el conflicto bélico en las Islas Malvinas y que sí estuvo hablando con nosotros, y cuando se le preguntaba acerca de el discurso de Javier Milei sobre también la relación con la política exterior, Juliana Santillán nos comentaba la siguiente declaración. De la derecha de Occidente, su líder mundial, cada palabra de él es tomada a nivel internacional como un mensaje, y en algunas cuestiones como en la económica, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el gasto público, achicar el Estado, eso es tomado como un manual en donde los países empiezan a copiar las políticas del presidente Milei. Y en estos actos también el mensaje es hacia los argentinos, hacia las verdaderas historias que se contaron a medias, empezar a contar las historias completas, y por supuesto la reivindicación de las islas que son argentinas, como mi padre, bueno, que ha sido un mayor submarinista y en el combate de Malvinas ha sido el contramestre de Lady Irigoyen. También es muy importante para mí haber tenido la invitación para estar acá. Y bueno, reivindicar lo que somos argentinos, las islas son argentinas, y esto tan importante del grado de oficiales que se va a otorgar a los que fueron dados de baja en la finalización de la guerra, es muy importante, no lo ha hecho nadie, y es la reivindicación histórica que el presidente hace con los presidentes. Juliana Santillán, diputada por La Libertad Avanza, era lo que decía, y luego cuando se estaba yendo también dijo una frase que resonó, que fue: no me extrañaría que sea Milei el que logre que las Malvinas sean reconocidas mundialmente como argentinas de forma diplomática y sin guerra, fue lo que dijo Juliana Santillán. Así que eso lo dijo ya yéndose, por eso no lo pudimos llegar a tomar con el micrófono, pero fue una declaración que hizo la diputada y que obviamente tomó revuelo, porque bueno, es algo que es una lucha que nunca termina y que va a continuar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hoy también hablábamos más temprano justamente sobre la demanda internacional de soberanía y los organismos internacionales, por lo cual lo que está diciendo en realidad no tiene asidero, por el sentido que no es real, porque es algo que ya está en discusión previamente a Milei, digamos. Sí, pero ella lo que hacía, referencia mismo en este audio que escuchábamos, es que la palabra de Milei en Occidente tiene mucha importancia, así que esta es la visión que están expresando desde el gobierno de La Libertad Avanza. Al principio, cuando se había mencionado que se iba a hacer la cadena nacional, se había dicho que iba a ser hasta las 10:15 de la mañana, por lo que se esperaba un discurso mucho más largo del presidente de la Nación, pero simplemente habló 5 minutos, así que esto fue un poco de lo que ocurrió, sobre todo en las inmediaciones, donde, repetimos, había veteranos de la Guerra de Malvinas, de otros conflictos bélicos, muy poca gente que se acercó, disgusto entonces por quienes no pudieron ingresar del otro lado de la valla, y los funcionarios políticos que no perdieron la oportunidad para dejar expresadas las diferencias que existen entre los distintos espacios políticos que gobiernan la República Argentina. La columna de Camila Ansaldo, hoy Malvinas.